Este video va a explicar un poco sobre lo referente a las estructuras de datos. Está editado por Beomont Lorena, facilitador profesor Javier Pérez, proveniente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico Rural El Mácaro. Se dice que una estructura de datos en programación es una forma de organizar un conjunto de datos elementales con el objetivo de facilitar su manipulación, donde se dice que un dato elemental es la mínima información que se tiene en un sistema. Una estructura de datos define la organización e interrelación de estos y un conjunto de operaciones que se pueden realizar sobre ellos. Dentro de estos tenemos las operaciones básicas. Alta, adicionar un nuevo valor a la estructura. Baja, borrar un valor de la estructura. Búsqueda, encontrar un determinado valor en la estructura para realizar una operación con este valor en forma secuencial o binaria, siempre y cuando los datos estén ordenados. Como esta, existen otras más. Tenemos los tipos de estructuras de datos. Entre estos tenemos las estructuras de datos estáticas. Se dice que son aquellas en las que el tamaño ocupado en memoria se define antes de que el programa se ejecute y no puede modificarse dicho tamaño durante la ejecución del programa. Estas estructuras están implementadas en casi todos los lenguajes. Su principal característica es que ocupan solo una casilla de memoria. Por lo tanto, una variable simple hace referencia a un único valor a la vez. Dentro de este grupo de datos se encuentran enteros, reales, caracteres, booleanos, enumerados y subrangos. Se dice que estos últimos no existen en algunos lenguajes de programación. Tenemos las estructuras de datos dinámicas. No tienen las limitaciones o restricciones en el tamaño de memoria ocupada, que son propias de las estructuras estáticas. Mediante el uso de un tipo de datos específicos denominados punteros, es posible construir estructuras de datos dinámicas que no son soportadas por la mayoría de los lenguajes, pero que en aquellos que sí tienen estas características ofrecen soluciones eficaces y efectivas en la solución de problemas complejos. Tenemos los arreglos. Se dice que estos son los equivalentes en programación de las matrices y vectores de las matemáticas. Precisamente, una gran motivación para usar arreglos es que hay muchas teorías detrás de ellos, que pueden ser usadas en el diseño de algoritmos para resolver problemas verdaderamente interesantes. Los registros. Un registro en programación es un tipo de dato estructurado, formado por la unión de varios elementos bajo una misma estructura. Estos elementos pueden ser o bien datos elementales, enteros, real, caracteres e infinitos, o bien otras estructuras de datos. A cada uno de esos elementos se le llama campo. Un registro se diferencia de un vector en que este es una colección de datos iguales, es decir, todo el mismo tipo, mientras que en una estructura los elementos que la componen, aunque podrían serlo, no tienen por qué ser del mismo tipo. Están los conjuntos. Estos son una colección contenedor de ciertos valores, sin ningún orden concreto ni valores repetidos. Su correspondencia en las matemáticas sería el conjunto finito, sin tener en cuenta la secuencia ni el hecho de que no haya valores repetidos. Se asemeja a una lista. Un conjunto puede verse como una cadena asociativa, un array, donde uno se atiende al valor de cada par clave valor. Están las cadenas. En programación, una cadena de caracteres, palabra, ristra, de caracteres o frase, un string en inglés, es una secuencia ordenada de longitud arbitraria, aunque finita, de elementos que pertenecen a un cierto lenguaje formal o alfabeto análogas, a una frase o a una oración. En general, una cadena de caracteres es una sucesión de caracteres, letras, números u otros signos o símbolos. Están las listas. En ciencia de la computación, una lista enlazada es una de las estructuras de datos fundamentales y puede ser usada para implementar otras estructuras de datos. Consiste en una secuencia de nodos en los que se guardan campos de datos arbitrarios y una o dos referencias, enlaces o punteros al nodo anterior o posterior. El principal beneficio de la lista enlazada respecto a los vectores convencionales
es que el orden de los elementos enlazados puede ser diferente al orden de almacenamiento en la memoria o el disco, permitiendo que el orden de recorrido de la lista sea diferente al de almacenamiento. Los árboles. En ciencias de la informática, un árbol es una estructura de datos ampliamente usada que imita la forma de un árbol, un conjunto de nodos conectados. Un nodo es la unidad sobre la que se construye el árbol y puede tener 0 o más nodos hijos conectados a él. Por último, tenemos los grafos. Desafortunadamente no existe una terminología estandarizada en la teoría de los grafos. Por lo tanto, es oportuno aclarar que las presentes definiciones pueden variar ligeramente entre diferentes publicaciones de estructuras de datos y de teorías de grafos. Pero en general se puede decir que un grafo, como indica su nombre, lo indica, es la representación, para nuestro caso, gráfica de los datos de una situación particular.